Hola hermanos, Dios les bendiga. Estamos aquí reunidos. Como pueden ver, tenemos invitados especiales este día. Nos están acompañando Alexis, Brenda, Kimberly y Diego. Y vamos a dar una pequeña explicación del tema de Día de Muertos y por qué no es agradable para Dios que nosotros participemos en esas festividades, que nos disfracemos. Vamos a ver un tema sencillo para los chicos y con un experimento para que podamos entender un poco mejor qué es lo que sucede cuando nosotros participamos en esas festividades. ¿Están listos? Sí. Muy bien. Vamos a explicar con palabras sencillas para que ustedes entiendan por qué a Dios no le gusta que nosotros participemos en las fiestas de Día de Muertos. Les voy a leer un versículo que está en 1 Corintios 3, versículo 16, y dice así: ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en ustedes? Entonces, lo que nos dice este versículo es que nosotros somos la casa de Dios, donde el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué debe de haber? ¿Qué creen que debe de haber en nuestra casa para que el Espíritu de Dios se sienta contento? ¿Debe de estar oscuro o debe de haber luz? Debe de haber luz. Debe de haber luz, ¿verdad? Sí. Entonces, las festividades del Día de Muertos, ¿qué es lo que se les ocurre? ¿Hay oscuridad o hay luz? Hay luz. ¿Hay luz en el Día de Muertos? Oscuridad. No, hay oscuridad. Hay miedo, hay horror. Estamos hablando de los disfraces, ¿verdad? De cuando nos disfrazamos siempre es de cosas que dan miedo, de cuchillos, de violencia, de cosas que no son buenas y agradables para Dios. Entonces este versículo nos dice que no saben ustedes que son templo, su casa es templo de Dios. Entonces debe de haber luz en cada uno de nosotros, no debe de haber oscuridad. ¿Sale, vale? Entonces, ¿por qué tendríamos que disfrazarnos de muerte? ¿Por qué tendríamos que disfrazarnos de horror, de miedo, de cosas que nos asustan para agradar a alguien? No tenemos que hacer eso, ¿verdad? Dios es luz en nosotros. Vamos también a Juan 8:12 y dice así: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Otra vez ahí Dios nos está mencionando que Él es luz en nuestra vida, que Él es vida. Dios no festeja la muerte, Dios festeja la vida. ¿Sí? Dios en este versículo nos está diciendo que el que está en tinieblas no es alguien que le sigue. Si nosotros estamos en la oscuridad y participamos en esas cosas que es adorar a muertos, que es hacerle altares a los muertos, estamos participando en algo que va en contra de lo que Dios nos está diciendo, que no es luz para nosotros, al contrario, es oscuridad, donde podemos abrir puertas en nuestro corazón para sentir miedo, para sentir enojo, la violencia que les estaba diciendo, sangre y cosas feas y apestosas que a Dios no le gustan. ¿Verdad que Dios no quiere una casa sucia y apestosa? No. Como un zombie o algo así. ¿Verdad que no? No. Es por eso que es importante que nosotros entendamos que a Dios no le gusta que hagamos esas cosas, porque pueden ser malas para nosotros. Es más, les voy a poner un ejemplo. Cuando hay una competencia, ¿celebramos al que gana o al que pierde? El que gana. Al que gana, ¿verdad? Siempre celebramos al que gana. Entonces, ¿por qué vamos a celebrar al que perdió la batalla, al que es muerte y no vida? ¿Sí me explico? No tenemos por qué celebrar la muerte cuando Dios siempre ha sido vida para nosotros, cuando Dios siempre ha sido luz para nosotros. Vamos a celebrar y a festejar a aquel que nos dio la vida, aquel que ganó la batalla ante la muerte, y ese es Dios, no es la muerte, no es el diablo, no es nada de lo que representa el Día de Muertos, ¿sí? Bueno, y entonces, como les decía, Jesús ganó la batalla de la muerte, fue Él quien venció.
En Juan 10:10 podemos ver que nos dice, vemos una muestra más que Dios es vida, por eso Jesús celebra la vida y la luz. Por ejemplo, cuando alguien se muere, vamos a poner un ejemplo, se nos muere una mascota, no sé si se les haya muerto a ustedes alguna mascota alguna vez. ¿Y qué sintieron? ¿Sintieron alegría? No, ¿verdad? ¿Celebraron la muerte de su mascota que murió? No, porque no celebramos la muerte. ¿Por qué? Porque sentimos dolor en nuestro corazón. Cuando pasa eso sentimos tristeza, sentimos mucho miedo, sentimos que nuestro corazón está muy triste porque extrañamos a ese perrito o a esa mascota que se nos murió, ¿sí o no? Sí. Pues ese es un ejemplo de por qué tendremos que celebrar la muerte. El Día de Muertos es eso. El día de los disfraces y de pedir dulces es eso, el que nosotros estemos celebrando la muerte. Y como les ponía ese ejemplo, nosotros cuando perdemos a una mascota no nos ponemos contentos, no hacemos una fiesta, ¿verdad que no? No hay dulces ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque nos sentimos tristes. Así es el ejemplo más claro que les puedo dar para que ustedes sepan que no tenemos por qué celebrar la muerte si la muerte trae cosas feas en nuestro corazón y en nuestra vida. La vida nos da alegría, nos da paz, nos da ganas de hacer nuevas cosas, y la muerte ¿qué nos da? ¿Qué nos trae? Tristeza, miedo, ¿qué más? Obscuridad, soledad, ¿sí o no? Sí. Muy bien. Entonces, eso es lo que yo les quería compartir de por qué nosotros no tenemos que celebrar, que disfrazarnos. Al disfrazarnos nosotros estamos celebrando la muerte. Y es algo que Dios no quiere en nosotros. Dios quiere que siempre seamos felices y que siempre celebremos la vida. ¿Sale, vale? Sí. Vamos a hacer el experimento que les dije. Necesitamos un plato hondo, una veladora, un vaso de vidrio y un vasito con agua. Les voy a explicar qué significa y qué representa cada cosa en este experimento. También un encendedor. Y el encendedor, ¿qué creen que sea? ¿Para qué prendamos a ver? Ajá. Pero representa Luz. la presencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es luz en nuestra vida. Como leíamos en el versículo del principio, el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿sí o no? Sí. Entonces el Espíritu Santo es quien nos enciende, quien nos da luz a nuestra vida. ¿Sale, vale? Sí. El agua representa la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Pues la Biblia. Los versículos que les acabo de leer. ¿Sí? Sí. Esta, ¿qué creen que sea la vela? ¿Qué creen que represente? No. La luz es el Espíritu Santo. La vela somos nosotros. Vamos a ser nosotros, ¿sale? Este tiene forma circular. ¿Por qué? Porque este es el mundo. ¿Sale? ¿Y nosotros dónde estamos? La tierra. En el mundo, ¿verdad? Aunque estamos en el mundo, nosotros no pertenecemos al mundo. ¿Por qué? Porque somos criaturas de Dios, así es, que vamos a subir a la eternidad nuevamente. En Dios sabemos que hay vida. Y aunque aquí en la tierra haya muerte, nosotros vamos a pasar a una vida donde vamos a adorar siempre a Dios. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Y este qué creen que sea? Un vaso. Un vaso. Sí, es un vaso, pero este representa el pecado y las cosas que no le agradan a Dios. Entonces, ¿le agrada a Dios que nos disfracemos de muertos? No, entonces esto va a ser aquello que no debemos hacer en estas festividades. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, ¿están listos? Sí. Bueno, nosotros estamos en el mundo, habíamos dicho, ¿verdad? Y llega entonces la palabra de Dios a nuestro corazón y nos inunda. ¿Ya vieron? Le eché toda el agua y no pasó absolutamente nada. Y llega el Espíritu Santo a nuestra vida y nos enciende con la palabra de Dios, diciéndonos que Dios nos ama,
que Dios nos cuida, que Dios está con nosotros, que si tenemos algún problema podemos acudir a Dios y nada nos va a pasar y Él nos va a proteger. ¿Ya vieron cómo no pasa nada? No. Y entonces llega el pecado o las cosas que no le agradan a Dios. ¿Están listos para ver lo que va a pasar? Muy bien. Si nosotros, hagan de cuenta que nosotros somos como la vela, blancos, estamos blancos y tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero empiezan a llegar esas pequeñas cosas que van manchando nuestra vida, que van alejándonos de Dios. Es el pecado y son aquellas cosas que no le agradan a Dios, como participar en esas festividades del mundo, que es el Día de Muertos. Entonces llega eso y nos cubre. ¿Y qué pasó? Se apagó la vela. Se apagó la vela. Se apagó la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y qué pasó? Nos quedamos sin nada, tristes como esa vela apagada. Eso es lo que pasa cuando nosotros hacemos acciones que no le agradan a Dios. El Espíritu Santo que está en nosotros se pone triste y va perdiendo la fuerza de su luz y se apaga. Por eso no debemos hacer esas cosas que no agradan a Dios. Al contrario, Dios nos da nuevas oportunidades cada día y Él nos dice nuevamente: vuelve a brillar. ¿Sale, vale? Sí. ¿Listo? Muy bien. Pues vamos a darles las gracias por acompañarnos. Mándenle saludos a los hermanos. Hola. Dios les bendiga y esperemos que esta enseñanza haya sido de edificación para ustedes, como lo fue para ustedes, ¿sí o no? Sí. ¿Pudieron entender un poquito mejor? Sí. Muy bien. Dios les bendiga, hermanos. Hola, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a continuar con el tema de Día de Muertos. Es un tema muy extenso y que muchas veces y durante muchos años nos han hablado de él, pero pues desafortunadamente al parecer sigue siendo necesario que nos sigan hablando de esta situación para que no caigamos en cosas desagradables a Dios. Yo te invito a cerrar un momento tus ojos. Vamos a empezar con una pequeña oración y vamos a decirle: Jesús, te damos gracias porque estamos en este lugar, en este momento, dispuestos a escuchar esta enseñanza. Te pedimos, oh Padre, que sea tu Espíritu Santo en nuestro corazón, Señor, en nuestro espíritu, dándonos el entendimiento y la revelación, bendito Padre, para que siempre hagamos lo que es tu voluntad, Señor, y vayamos caminando por tus caminos, bendito Dios. Te pedimos que seas tú con nosotros en este momento, bendito Padre, que sea tu presencia en cada uno de nosotros y en nuestros hogares. Señor, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues yo quiero comenzar con este versículo. Está en 1 Corintios 15, 3 y 4. Se los voy a leer. Y dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Bueno, pues en este versículo y en muchos otros nos están diciendo una vez más que Cristo resucitó, que Él peleó la batalla y Él ganó. En Él siempre tenemos vida. Dios es vida. Por lo tanto, yo considero que no hay más por qué celebrar a los muertos, porque Jesús resucitó. Jesús venció a la muerte al resucitar por cada uno de nosotros, y Él venció todo aquello que se interponía. Entonces no hay más por qué adorar, por qué hacer altares, por qué seguir a los muertos, por qué hacerles una fiesta, por qué honrarlos de esa forma, ya que Jesús siempre es vida en nosotros. Amén. Quiero decirte esto, hermano: no se trata de tus intenciones, no se trata de lo que tú quieres. ¿A qué me refiero? Muchas veces decimos: es que yo no lo hago por adorar a los muertos, yo no lo hago
por hacer un altar, no lo hago por eso. Yo solamente quiero disfrazarme, o solamente quiero disfrazar a mis hijos. Es que ay, pobrecitos, se van a sentir muy tristes y es que ven a todos los niños, es que solo queremos dulces. Hermano, no es eso nada más. No son las intenciones tuyas lo que está contando. No es lo que tú quieres hacer, no es porque simplemente quieras hacerlo. Hay un trasfondo ante esa situación, hay cosas que se abren ante esa situación al permitirles a los hijos que hagan esas situaciones. Yo, en mi punto personal, yo creo que esto debe de quedar firme primeramente en los papás, porque si los papás lo reciben desde ahorita, los niños no van a tener conflicto de decir, ay, me quiero disfrazar. Si tú les estás explicando desde este momento que nosotros no creemos en eso, que nosotros no celebramos la muerte, no celebramos a los muertos, a los esqueletos, a nada en particular, pues yo creo que ellos no van a tener las ganas de hacerlo, porque es algo a lo que no están acostumbrados, a lo que no están habituados, algo que no han conocido. Es mi punto personal, pero vamos a seguir con la enseñanza. Yo te mencionaba, no se trata de tus intenciones. Tenemos un Dios de vida, un Dios que no honra la muerte, no honra la muerte ni todo lo que representa eso. Él es un Dios de vida, de luz, de esperanza y de abundancia. Vamos a Juan 14:6. Juan 14:6 dice de esta manera: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es lo que te mencionaba, en Dios siempre tenemos vida. Dios siempre nos va a hablar de vida y no de muerte. Él resucitó y bien lo dice su palabra, Él es vida. Él es ese río de agua viva que fluye dentro de nosotros. Entonces, Jesús no celebra la muerte, porque si somos imagen y semejanza de Jesucristo, ¿por qué nosotros sí tendríamos que hacerlo? Dios muestra que siempre hay vida en Él, que aunque morimos en esta tierra, que la forma correcta sería dormimos en esta tierra, vamos a terminar teniendo una nueva vida en la eternidad para reunirnos con Él. Vamos a renacer de nuevo, nuestro espíritu va a estar con Él en la eternidad, adorándole todo el tiempo. Entonces, ni siquiera nosotros creemos en la muerte. Pues es que es repetitivo, pero nos lo enseñan en la Biblia tantas veces. Te lo mencionaba al principio, nos han dado tantas enseñanzas durante todos los años de que no debemos ser partícipe de estas festividades, y no sé por qué aún no ha habido la revelación en nuestras vidas de poder decir: yo no creo en eso, por tanto no voy a celebrarlo. Yo les decía a los pequeños en su video que cuando se muere un ser querido no estamos felices, no estamos contentos, no hacemos una fiesta, pues no hacemos nada de celebración ni nada. ¿Por qué? Porque nos está doliendo, porque estamos tristes. Entonces es lo mismo, o sea, ¿por qué si celebras algo que trae muerte, que trae desgracia, que trae tristeza? No es algo que Dios nos haya mandado a hacer, amén. La acción que tuvo Jesús al vencer a la muerte fue el acto de amor más grande, por la grandísima acción de que resucitó por cada uno de nosotros. No fue una acción simple, no fue algo que pasó así de hoy, o sea, voy a resucitar. No, fue con un propósito, porque Dios quería que hubiera salvación en nosotros y vida en nosotros y vida en abundancia, no muerte. Tenemos que discernir si el participar en la celebración para la muerte es algo que le agrada a Dios. A lo largo de la Biblia podemos leer
lo que Dios hacía por la gente. Jesús echaba fuera demonios, los expulsaba de la gente. Si Jesús quisiera que conviviéramos con los demonios, que fueran parte de nosotros, entonces ¿por qué los expulsaba de la gente? Pues porque provocaban en ellos cosas que herían a las personas, que los lastimaban, que los apartaban, que los alejaban, como era locura, enfermedad, tristeza. En la Biblia, a lo largo de la Biblia podemos ver muchísimas personas que fueron liberadas por Jesús porque tenían espíritus que los atormentaban. Así dice, espíritus que los atormentaban. Esos son los espíritus que andan rondando en las festividades, que estamos invocando al disfrazarnos, al poner altares. Tal vez, tal vez no pongas altares, pero sí te disfrazas. Yo estaba viendo un video también donde explicaba que esa situación de ponerse máscaras y eso era porque se querían disfrazar para que no fueran encontrados por esos espíritus inmundos que andaban por la calle. Entonces, pues ahí está la explicación. Es un disfraz para que era un disfraz para que no los tocaran, para que no los mataran, para que no les hicieran nada, para ser parte de ellos. Entonces, tenemos que ser capaces e inteligentes para que el diablo no nos engañe con esas cosas atractivas a nuestros ojos, como, ay, es que pues es una calabacita bien tierna, lo que sea, cualquier disfraz que sea. Yo no quiero entrar en esos detalles de mencionar disfraz por disfraz, pero nosotros sabemos, y Dios no quiere eso para nosotros, y cuanto menos para nuestros hijos, para sus hijos. Yo no tengo hijos, pero muchos de los hermanos que estarán viendo esto tienen hijos. Y Dios no quiere eso para nosotros, no quiere eso para nuestras vidas. Y quiero compartirle algo que estaba leyendo que me parece muy, muy interesante, precisamente para esta enseñanza específicamente, y se lo voy a leer. Estamos en un punto del cristianismo en donde a la gente no le importa si puede respaldar con la Biblia. No le importa si podemos dar un argumento válido contra el aborto, contra la homosexualidad, etc. Sus sentimientos y deseos y emociones valen más que lo que dice la Biblia. Y esto nos lleva a no seguir a Jesús, sino a nosotros mismos. Qué fuerte que realmente es verdad que estamos en este punto donde no importa cuántas prédicas nos den, no importa la Biblia que tengamos, cuántas veces la leamos, no importa los versículos que nos enseñen, las 1000 enseñanzas que nos han dado sobre este tema y sobre muchos otros. No nos importa a nosotros como personas que nos puedan respaldar en el escrito está. Si mi deseo, si mi intención es más fuerte, pues simplemente digo, pues sí, ahí dice, pero pues yo quiero. Qué feo que estemos en este punto y que no sea para nosotros suficiente el escuchar lo que nos están diciendo, el cerciorarnos nosotros mismos leyendo en la Biblia de lo que nos están diciendo que es para beneficio nuestro. Ni siquiera es para beneficio de los pastores ni nada, es para nuestra vida, para beneficio de nosotros. Y pues me pareció interesante compartírselos porque es un punto a reflexionar muy válido en el que debemos de ponernos a meditar nosotros como cristianos de lo que estamos haciendo para agradar a Dios, no para agradar al hombre, para agradar a Dios. La celebración de Día de Muertos va más allá de solamente un disfraz o un altar o una ofrenda. Hemos recibido, nuevamente les digo, por muchos años la enseñanza del por qué no debemos celebrarlo. Y hemos seguido poniendo peros y excusas cada vez más y más. Y lo que Dios no quiere es que nuestro espíritu se muera, se pierda, se aleje de su presencia.
hay muchas cosas por las que no podemos hacerlo. Yo no me voy a meter en lo de la brujería y la santería y todas las invocaciones que se hacen en estas fechas, porque pues nada más se ven la parte bonita de los niños pidiendo dulces, las ofrenditas y eso, pero hay más allá de todo eso, con las personas que se dedican a hacer ocultismo y esas situaciones. Se hacen muchísimas cosas en esta temporada que repercuten en el mundo espiritual, en la atmósfera, en el ambiente, y esas son una de las razones. Primeramente les estamos dando honra al diablo, lo estamos celebrando a él y a las tinieblas al participar en estas festividades. Abrimos puertas para que entren en nosotros espíritus inmundos, abominables para los ojos de Dios, y que nos lastiman, que nos apartan, que nos alejan, como leímos hace rato. Son cosas que pues no traen nada beneficioso para nuestra vida y para nuestra vida espiritual tampoco. Hay invocaciones y sacrificios satánicos, y hay 1000 puntos más de lo que pasa en el ámbito espiritual con estas celebraciones. Pero lo que nosotros debemos preguntarnos más bien es: ¿de verdad vale la pena? ¿De verdad vale la pena adorar a Dios, al diablo? ¿Sus demonios y las tinieblas? ¿Es algo que va alineado a mis creencias? ¿Es algo que va alineado a lo que Dios quiere, a lo que me han enseñado los pastores en la iglesia, en prédicas, lo que Dios mismo quiere? ¿Eso es algo que va alineado a eso? ¿O es algo que simplemente hacemos por pertenecer? Porque no me vean raro, porque no participo en la escuela, porque mi hijo no participa, porque pues no quiero que mi hijo se disfrace o algo así, pues para mantener la fiesta en paz y para no pelear, pues órale, que se disfrace. ¿Es algo que va alineado a lo que tú estás creyendo de verdad? ¿A lo que Dios te ha enseñado y a lo que Dios te ha mandado y te ha dicho? ¿O simplemente es algo por pertenecer? ¿Realmente vale la pena llevar a cabo un acto que tal vez lastime el corazón de Dios? ¿Que tal vez nos aleje de su presencia? ¿Vale la pena ir en contra de lo que Dios quiere? Vamos a leer Marcos 8:36, que este también es un versículo donde especifica claramente. Marcos 8:36. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? Les voy a leer la versión en el lenguaje actual y está más clara. Dice: de nada sirve que una persona gane todo lo que quiera en el mundo si al fin de cuentas pierde su vida. ¿Vale la pena perder nuestra vida, que nuestra alma se fracture, se pierda, que el Espíritu Santo se entristezca, que haya las repercusiones que hay al participar en estas festividades? ¿Vale la pena nada más por pertenecer? Aquí nos lo está diciendo claramente este versículo. Fíjate qué importante es el seguir a Dios y no al mundo, y no las tradiciones del mundo. Tú como padre, ¿quieres llevar a tu hijo a esa celebración? ¿A que celebre la muerte? ¿A dejar que entren en ellos espíritus de muerte, de violencia, de miedo, de inseguridad? Porque muchos niños sí se asustan, muchas personas grandes se asustan. Hay personas que no quieren esta fecha. ¿Por qué? Porque aprovecha gente malvada para hacer cosas raras
que asustan a los demás. ¿Tú de verdad quieres eso para tu hijo? ¿Quieres ponerlo en esa posición de no saber qué espíritu pueda entrar en él al estar en esas participaciones? ¿Sabe, hermano? Voy a parafrasear ese versículo donde dice que instruyas al niño desde pequeño para que de grande no se aparte. O sea, ahorita es el momento en el que tú como padre puedes decirle: no vas a hacer esto porque no es bueno para ti, y él tiene que seguir lo que tú estás diciendo, él tiene que obedecer lo que tú estás diciendo, porque muchas veces es así como de: ay, pues es que yo no quiero, pero él sí quiere, y él ya llora y pide y hace mil cosas y arriba y abajo porque se quiere disfrazar y lo que sea. Y tú dices: pues que se disfrace. Pues por ese tipo de cosas, por esas pequeñas acciones que les vamos permitiendo, bueno, ustedes que les van permitiendo a sus hijos. Yo no puedo hablar de eso porque no tengo hijos, pero lo he visto en mi trabajo, lo he visto a mi alrededor, lo he visto con personas que conozco. Son esas pequeñas acciones, incluso hasta en mi familia, que les permiten a los niños que van ensuciando la comunión de Dios, la comunión con Dios que ellos tienen, la sensibilidad que Dios puso en ellos. Ese tipo de acciones que les estamos permitiendo son cosas que los van alejando de Dios. Y entonces ahorita que son pequeñitos, pues no quieres enseñarle porque ay, es que es niño, que aprenda, que juegue, no pasa nada, ya cuando sea grande que él decida. Pues hermano, cuando sea grande, cuando son grandes, muchas veces nos estamos tronando los dedos. Yo te lo digo, lo he visto, porque pues los hijos no nos hacen caso, porque se juntan con malas personas, porque tienen malas actitudes, porque mil cosas. ¿Por qué? Porque no fueron instruidos desde pequeños. Por eso yo te decía, para mí lo más importante es que ustedes como padres, como adultos, entiendan la importancia de este tema, porque ustedes tienen el control, tienen el poder y tienen la autoridad que Dios les ha dado para que puedan decirle a sus hijos: sabes que no creemos en eso, no lo hacemos. Y mire, o sea, si nosotros como papás, porque bueno, ustedes como papás muchas veces son los que dicen: ay, hijo, te vamos a disfrazar de esto, te vamos a disfrazar del otro, vas a participar acá, vas a participar allá. Muchas veces son los papás y no los hijos. No siempre, pero muchas veces sí son los papás. Y si tú le enseñas a tu hijo desde chiquito, pues él no va a tener las ganas o la intención o el querer experimentar, porque es algo que no conoce, que no es algo que lleve a cabo, que sabe que no es algo que se manifiesta, que se mueve en su entorno. No va a tener como que la necesidad de decir: ay, yo quiero hacer eso, yo quiero ser como los otros niños, porque si tú le enseñas bien desde pequeño que Dios le ama, que Dios está con él, que Dios lo cuida, que Dios le protege, que Dios puede darle todo lo que necesita, que Dios le da dones, pues el niño no va a querer hacer las cosas que ve en el mundo, y tú más que nada no lo incites a hacer cosas que hace el mundo, porque es inofensivo. Ya vimos que no es inofensivo, sí pasan cosas, sí se abren cosas, sí se rompen cosas. Yo les decía, el pastor ya nos ha hablado muchísimas veces de esto, y él sí se ha metido a profundidad en explicarnos lo que sucede en el ámbito espiritual con la brujería y los hechiceros. Yo no me voy a meter a eso, pero sí te quiero decir, sí pasan cosas. Vamos a Deuteronomio 18:9, del 9 al 14. Y dice así: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones,
no se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Amén. Entonces aquí nos dice también, aquí nos explica, también en el lenguaje actual se entendía mejor, y es la parte en la que dice: vas a llegar a un mundo donde tienen tradiciones abominables y no las practiques, porque Dios ha echado fuera de ti todas esas cosas que hacen esas naciones, que hacen esos pueblos. Tú no las practiques. Nos lo está diciendo claramente. Vamos a Ezequiel 28:19. Ok, y dice así: todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. En este versículo pues está hablando de Lucifer. Y aquí también dice: espanto serás para siempre y siempre dejarás de ser. El diablo solo es eso, solo es muerte, solo es traición, solo es robo, y nunca será nada más que eso. Dios en nosotros es vida, y es vida en abundancia, y ahí es cuando tú decides a quién quieres seguir, a quién quieres alabar, a quién quieres adorar. Amamos lo suficientemente a Dios para no formar parte de la celebración, de todo lo que eso conlleva: ofrendas, altares, disfraces, comida, no sé, todo eso. Podemos tomar conciencia realmente de lo que implica para mi vida, para la vida de ustedes, para la vida de sus hijos. Podemos hacerlo, podemos tomar conciencia de lo que representa la acción. Podemos no hacer lo que hacen todos y marcar la diferencia con mi testimonio y siendo luz para las personas que me están rodeando. Que igual y la luz que yo demuestre en ese momento ilumine a una persona que está necesitando conocer en su vida la luz de Cristo, la restauración de Cristo. Con mi testimonio en este momento yo puedo hacer esas cosas, yo puedo alcanzar almas, yo puedo mostrarle la luz, y que tal vez si esa persona está en tinieblas en algún área de su vida, pues que pueda entrar la luz de Cristo en su vida y pueda transformar. Tan grande también es el testimonio que podemos dar en estas fechas, que vale la pena que tomemos en cuenta estos puntos. Tampoco es tema de condenación para los que nos rodean. Tampoco es así de: ay, te vas a ir al infierno porque te disfrazas. No, tampoco es eso. Simplemente se trata de decidir seguir a Cristo y serle fiel. Y ser fiel a lo que Él me está enseñando, a lo que Él me está mandando a hacer. Se trata de obedecer y de tener mis convicciones claras y no moverme por lo que hace el mundo. Y ya termino con esto. Yo no me quiero extender tanto en este tema, porque ya sabemos también. Y vamos a Josué 24:15. Y se los leo. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviráis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermano, ¿tú puedes decir esto
junto conmigo. Aquí Dios nos da nuevamente la oportunidad de decidir, bueno, ¿quieres hacerlo? ¿Quieres seguirme? Entonces no tienes que hacerlo, entonces no tienes por qué participar en estas celebraciones de Día de Muertos, porque eso no es en lo que yo creo. Dios nos da la oportunidad de decir, bueno, ¿quieres entonces seguirme? Sígueme de verdad, sígueme haciendo lo que te estoy mandando. ¿Quieres seguir a los dioses de tus padres o a los dioses de antes? No sé. ¿Quieres seguir otra cosa? Pues entonces siga otra cosa. Pero hermano, lo más importante de esto es que nosotros podamos decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Es cuestión de que decidamos si queremos seguir a Cristo o queremos seguir las tinieblas, adorar las tinieblas, festejar el Día de Muertos, los altares, toda esa situación. Es cuestión de que nosotros decidamos si queremos hacerlo o no. Ya muchas veces hemos recibido la enseñanza, ya muchos nos han dicho, ya muchos nos han hablado. Ya es cuestión de nosotros, y como se los decía y se los quiero volver a repetir, es cuestión de ustedes como padres el tomar la decisión de si permiten que sus hijos y ustedes participen en esas celebraciones. Dios no es lo que quiere para nosotros, Dios es vida para nosotros, Dios es luz, Dios es abundancia, y Dios no es muerte. Dios siempre está en pro de la vida, de la justicia y de la verdad. Así es que hermano, yo te dejo esta pequeña enseñanza. Espero que te sirva, que te funcione, espero que te lleve a la reflexión, que pueda entrar en tu corazón, que quede sembrada y que tú puedas junto con tus pequeños poder recibirlos. Si quieren dulces, cómprenle dulces, no hay necesidad de disfrazarse. Y no tiene que ser en este día, pueden comprarle dulces cualquier día del año, no nada más este día. Así es que, hermano, yo te dejo con esto, espero que te haya servido. Y pues yo les mando muchos saludos, que Dios les bendiga, nos vemos muy pronto y les mando muchos besos y muchos abrazos. Dios les bendiga.